Desde ya vamos a contar con la participación del profesor Gross, pero fundamentalmente vamos a tener primero la introducción de los otros panelistas que integran este seminario, entre quienes se encuentra el ingeniero Víctor Sinagra, quien es gerente del área de estudios eléctricos de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico de Sociedad Anónima, CAMESA. También se encuentra el ingeniero Jorge Nisoboy, quien es el jefe de planeamiento de la red de Transener y de Transfa, y la ingeniera Daniela Flores, quien es consultora de estudios eléctricos de sistema de potencia y líder de proyectos en estudio de mercado eléctrico, quien trabaja en la empresa CINEC y está a su vez representando a CADER. Yo voy a hacer una breve presentación relativa a dos temas fundamentales. La generación renovable, que va a ingresar en nuestro sistema interconectado en los próximos 2 años, y las ampliaciones de transporte que están previstas en la red de 500 kV solamente, no más que eso. Así que vamos a avanzar. Este gráfico lo que muestra es lo que dice la ley 27191, que indica que la participación de energía renovable tiene que ir creciendo de tal manera que en el año 2025 se llegue a un 20% de la energía anual generada por fuentes renovables. Eso, por supuesto, tiene un crecimiento anual determinado. Nosotros estamos aproximadamente en esta situación, un 6% aproximadamente. El año 2020, el año que finalice, a fin del 2020, vamos a estar cerca de un 12%, y bueno, en el 2025 se supone que estaríamos en un 20%. Ahora, a tener en cuenta es que como la energía renovable, eólica y fotovoltaica no está todo el día generando, sino que obviamente la fotovoltaica genera 8 horas por día y la eólica genera en los momentos que hay viento. Entonces eso representa, para llegar al 20% de energía anual, representa una instalación de unos 10.000 megavatios a instalar. Esa es la diferencia entre potencia y energía, digamos. Esto representa la situación esperable para el año 2021. Es decir, cuando arranque el año 2021 ya están adjudicados y autorizados una cantidad de generación fundamentalmente eólica y fotovoltaica que va a sumar unos 6.000 megavatios aproximadamente. Están distribuidos, como es lógico. Acá hay una concentración de generación fotovoltaica, algo de eólico, muy poco, pero la mayoría es fotovoltaica, son 2.600 megavatios. Y en todo el sur, provincia de Buenos Aires, Río Negro y toda la Patagonia, la concentración de energía eólica, donde vamos a sumar unos 3.350 megavatios en total. Esto es instalado, por supuesto, no quiere decir que se esté generando, aunque puede ser que en un determinado momento esté generándose todo simultáneo, ¿no? Depende de cómo funciona el viento. Y en este gráfico se puede mostrar la cantidad, a lo mejor no lo pueden ver, de proyectos. Son 200 proyectos en total, entre eólicos, fotovoltaicos, y en esta zona fundamentalmente hay biomasa y biogás, ¿no? Que son generadores que queman bagazo de caña de azúcar, restos de madera, y el biogás están puestos en lugares de concentración de basura. Pero bueno, obviamente representa una proporción mucho más chica, unos 120 megavatios. El grueso está en la generación eólica y fotovoltaica. O sea que es un número muy importante para nuestro sistema, teniendo en cuenta que nosotros tenemos picos en épocas que no son ni de alta temperatura ni bajísima temperatura, picos que están alrededor de los 20.000 megavatios aproximadamente. Muy bien, y este mapita muestra dónde está la concentración de los proyectos. Fíjense, por ejemplo, la concentración de los proyectos eólicos están concentrados alrededor de Bahía Blanca, la gran mayoría, alrededor de Puerto Madryn y alrededor de Comodoro Rivadavia. Y respecto del solar, está un poco más disperso, pero bueno, esto es la Puna Jujeña, aquí hay una gran cantidad de generación, 500 megavatios suelen estar acá, y en toda la zona de Catamarca, La Rioja y Cuyo. Ahí está la gran concentración de proyectos fotovoltaicos. Y esto es lo que se espera para el 2025, donde yo les comentaba recién que habría 10.000 megavatios instalados. No sabemos exactamente la distribución, pero suponemos que va a haber alrededor de 4.000 megavatios instalados en esta zona, no hay Cuyo, y unos 6.000 megavatios de generación eólica instalado en toda esta zona. Biomasa seguirá
en una aprobación baja. Así que estos son los valores que se esperan para ese año. Bueno, respecto de la red de transmisión que está asociada a esta cantidad de generación, vamos a hacer una introducción primero de cómo es la red de 500 kV nuestra. Acá se puede mostrar la red de 500 kV de la Argentina superpuesta en la misma escala con Europa. Fíjense que la superficie que ocupa la red nuestra es casi la superficie de Europa. Fíjense que estamos, no sé, la estación que está más al norte, San Juancito, estaría en Edimburgo, y la que está más al sur, La Esperanza, está al sur del Sahara, digamos, ¿no? O sea que tiene una distancia impresionante. Y entonces todas las expansiones de la red significan gran cantidad de kilómetros de línea. Todas las líneas que se van a hacer son cientos de kilómetros que hay que construir para ampliar la red de transporte. Y bueno, por el hecho de ser una red tan larga, tiene una cantidad de problemas o condiciones que acá están indicadas, que son distintas de líneas cortas, ¿no? Es decir, tiene necesidad de poner reactores que compensen la potencia reactiva que genera, capacitores series, las protecciones tienen recierre monofásico, etcétera, etcétera. Así que tiene una cantidad de complicaciones distintas de redes mucho más mallada y más corta como la red europea. Y por otro lado, bueno, la demanda es infernalmente distinta. La demanda de Europa es unos 500.000 megavatios y la nuestra como máximo puede ser unos 25.000 megavatios. Bueno, la red actual funciona más o menos de 500 kV, estoy hablando solamente. Por supuesto, funciona más o menos de esta manera. Hay dos grandes corredores que traen grandes bloques de potencia. Este corredor, que va desde el área Comagua a Buenos Aires, constituido por 4 líneas, tiene capacitores series, tiene una capacidad de transmisión cercana a unos 4.000 megavatios que pueden transmitir del área Comagua hacia Buenos Aires. Y este otro corredor, que tiene fundamentalmente las fuentes son la central Yacyretá hidroeléctrica, ¿no? Y Salto Grande, y una cantidad de ciclos combinados y nucleares en el camino, y que puede transmitir también alrededor de unos 3.000 megavatios, más o menos. Este corredor también puede recibir importación tanto de Uruguay como desde Brasil, con lo cual eso lo hace que se cargue más todavía. Y también hay un corredor acá de un área NOAA que también es exportadora y tiene una proporción importante de exportación. Pero los grandes bloques son estos dos. Bueno, como comentaba, la red es tan grande y poco mallada que tiene una cantidad de automatismos, protecciones especiales, de tal manera que cada vez que hay un disparo, un desenganche de una línea, se requiere una desconexión de generación automática y casi instantánea, en fracciones de segundo, que se desarrolla justamente para mantener, digamos, la estabilidad de la transmisión con una línea menos. Es decir, en general, el sistema no soporta que se desenganche una línea y se siga transmitiendo la misma potencia. Hay que bajar la potencia transmitida rápidamente. Y eso se hace a través de una cantidad de automatismos que están dispersos en todo el sistema. Bueno, la generación fotovoltaica y eólica, como vimos recién, tiene la mala costumbre, digamos, de instalarse en lugares alejados. Fíjense que nuestro sistema tiene un 40% de la demanda está concentrada en el área de Gran Buenos Aires y un 60% está concentrado en este área, es decir, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Y fíjense que toda la generación renovable está justamente alejada de esos puntos. Por lo tanto, bueno, evidentemente la red que hay que diseñar es una red para traer esa energía hacia los grandes centros de consumo. Bien, actualmente la red tiene una cantidad de limitaciones para poder traer esa energía de lugares alejados. Hay restricciones por capacitores series, hay restricciones por potencias máximas en líneas, acá cerca de Buenos Aires, restricciones por capacitores series también, que se van a llegar a su corriente máxima, limitaciones por líneas muy largas, por estabilidad angular, lo mismo acá, líneas muy largas, estabilidad angular, y acá hay una zona también de gran concentración que no hay red directamente en la red de 122 kV para evacuar toda la generación que va a ser instalada. Entonces, bueno, justamente hay una cantidad de ampliaciones que están previstas y que las vamos a pasar en 3 transparencias. Acá estamos mostrando en color negro las líneas que están en construcción. Líneas que están en construcción
por distintos motivos. Esta construcción arrancó antes de la avenida de generación renovable, pero justamente va a servir de alguna manera para poder traer esa energía. Acá aparecen varias ampliaciones en color verde. Este es un corredor que va desde Mendoza a Buenos Aires. Son 900 kilómetros de línea, como les comentaba, 2 estaciones intermedias. Este corredor tiene la función, llamémosle, de evacuar la generación fotovoltaica que se va a instalar en esta zona, más un poco de la generación de Comahue, y además tiene otra función de alimentar demandas intermedias. Hay toda una zona, aquí en la zona del sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de La Pampa, norte de Buenos Aires, que hay generación distribuida. Generación distribuida son centrales que están instaladas en forma provisoria con motores diésel de 1 megavatio cada uno, que consumen gasoil, son totalmente ineficientes. Y en esta zona lo mismo, hay una cantidad de generación distribuida instalada por problemas de la red de 132 kV que ya está saturada. Entonces esta línea vendría a suplir todas esas condiciones, es decir, evacuar generación por un lado y alimentación de demandas intermedias por otro. Después aparece otro corredor, que es el que arranca desde Puerto Madryn y llega hasta Buenos Aires, pasando por una línea que ya está en construcción, y esto justamente es para evacuar toda la generación eólica que se va a instalar en esta zona, incluyendo Bahía Blanca. Y aquí, como hay una cantidad de generación que se instala en la red de 132 kV, se va a construir una estación de 500 a 132 kV que va a funcionar en realidad de 132 a 500 para evacuar la generación eólica, cuando haya viento, por supuesto, y poder evacuar toda esa generación. Y finalmente hay otra línea, que es la que une la estación Rodeo con la Rioja Sur, también que esta línea tiene varias funciones, es para evacuar generación fotovoltaica del NOA y de Cuyo, y además sirve también para que ambas provincias que hoy día están alimentadas con una sola línea tengan un doble vínculo. Y bueno, esto requiere una nueva estación de 500 kV. Y respecto del área de Buenos Aires, esto se puede ver acá en rojo la red de 500, en amarillo la red de 220 actual, y la llegada a Buenos Aires sería más o menos así, una cantidad de líneas que modifican la configuración actual por un tema de potencia de cortocircuito que creo que Jorge Nesoboy después lo va a desarrollar con un poco más de detalle. Hay una cantidad de modificaciones que hay que hacer para no aumentar la potencia de cortocircuito en las estaciones de 500, que ya está en su límite de 25.000 MVA. La cuestión es que todo esto significan unos 2.600 kilómetros de línea y unos 4.000 MVA de transformación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Patricia y Guillermo. Aquí simplemente voy a presentar algunas cosas complementarias a las que mostró Víctor. Es un gran desafío hacerlo con la rapidez que lo hiciste. Pero, ¿qué es lo que vemos de todo esto que ha ocurrido desde el año 2016 con mucha generación térmica y luego la renovable a partir del 2017? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo desde nuestras empresas Transener y Transva con las solicitudes de acceso, dejando de lado el tema armónica, que seguramente en un próximo evento va a volver a tocar Gustavo Barbera y familia de la Universidad de La Plata, que saben mucho del tema. Bueno, entonces evidentemente necesitamos mayor capacidad de transformación para... Ahí está. Sí, mayor con el agregado de generación en el sistema empezamos a tener problemas de potencia de cortocircuito, como comentaba Víctor. No, se ve que me fui lejos. Por eso me llamó la atención. Ahí está. Bien. Entonces estamos necesitando mayor capacidad de transformación en las estaciones transformadoras, con mayores requerimientos también de cortocircuitos al vincular más generación. Por suerte las renovables no impactan tanto, pero sí necesitamos líneas de transmisión y eso sí ocasiona problemas.
el sistema empieza a trabajar al revés. Los transformadores que antes llevaban potencia de alta tensión a baja, ahora se invierte. Así que no fueron diseñados para esa condición exactamente. Entonces hay que ver bien cómo van a trabajar las protecciones y los automatismos. Cada vez tenemos que operar más con barras separadas para evitar problemas de cortocircuito, lo cual es una solución, pero quita confiabilidad. También ante múltiples requerimientos de acceso de generación empieza a crecer la corriente que puede tener en barras de estaciones, eventualmente superiores a las admisibles. Nuestro mercado, que ha dado una libre iniciativa a los agentes, permite que cada uno proponga lo que le interesa, y entonces si alguien fuera un generador de 100 megavatios no se le ocurra que ponga un transformador de 300, pero después nos quita lugar en la estación para poder atender otros pedidos. Entonces eso es un problema todavía que no está bien resuelto, y nos parece que habría que poner mínimos en ese sentido, como 300 megas, por ejemplo, para 500 kilovolts. Obviamente que un sistema que está trabajando, como comentaba Víctor, al límite, con esquemas de DAC, no tiene redundancia, entonces hacer mantenimientos para obra es algo complicado, ¿no? Así que es todo un desafío. También otro de los problemas que se observan es, a veces hay intereses en hacer grandes propuestas que requieren de horas de transporte que no hacen el interés del usuario específico, del generador específico, requiere obras de sistema. Entonces, bueno, las licitaciones de generación no son por montos tan grandes que justifiquen grandes obras. Ese es otro de los problemas que se observa. En cuanto a cortocircuito, después vamos a ver un poquitito más en detalle esto, pero como decía Víctor, estamos llegando acá en Gran Buenos Aires a los 25 GB de la capacidad de las estaciones transformadoras, y un caso particular lo vamos a ver en un dibujo seguidamente. ¿Qué pasa cuando superamos la capacidad de corto en las estaciones? Bueno, vamos a tener problemas en los equipos, problemas de seguridad que afectan a las personas. Y para encontrar una solución se complica un poco, porque para repotenciar en cortocircuito una estación existente requiere desafectar del servicio de instalaciones, y en un sistema que no tiene redundancia eso es muy complicado, ¿no? por necesidad de abastecimiento a la demanda. Y así es que en los casos particulares, las estaciones de Seiza y Rodríguez, que están operando al límite actualmente, la cosa no es sencilla, encontrar una solución. Entonces luego voy a mostrar una solución basada en la utilización para estos casos críticos de reactores limitadores de corriente, partiendo las estaciones en dos, de manera, al separarlas con reactor, bajar las corrientes de cortocircuito, pero tener un vínculo entre esas barras que le siga dando confiabilidad al sistema cuando sale alguna línea de transmisión. Entonces yo necesito circuitos alternativos por donde circulen los flujos de potencia. Bien, he tocado algún botón que no corresponde, pero por suerte se restableció el servicio en poco tiempo. Acá van a ver un esquema, el sistema de 500 en el área GBA, las estaciones de Seiza, Rodríguez, las 4 líneas que vienen del Comahue, Henderson, Abasto, y la vinculación con Belgrano, Colonia Lía, Atucha. Bien, estamos, decía, con problemas aquí y aquí en 500 kilovolt. Entonces, este invierno, por ejemplo, estamos previendo una de las soluciones, es esta línea más por razones físicas en la estación, no son exactamente esta y esta, pero para explicarlo más fácil, si yo esta línea la uno directamente con esta sin pasar por la estación, le bajo el aporte de esas dos líneas al cortocircuito de Seiza, y eso me da un respiro, unos 3.500 MVA, 3,5 GB, que bajo la potencia de cortocircuito en la estación, lo que se conoce como el bypass de Seiza, le conocemos
bypass de Ezeiza. Eso me permite dar un respiro a Ezeiza. No lo tengo en Rodríguez estamos complicados actualmente. Entonces una solución que se ha estudiado que tampoco es la solución de larguísimo plazo, sino, por ejemplo, se ha corroborado que por un escenario 2030 funcionaría, es haciendo aperturas, como les decía antes, en las estaciones transformadoras, en el caso de Ezeiza, con un reactor limitado de corriente de unos 25 ohm, separando en dos las estaciones, una obra bastante complicada, también en Rodríguez, y en el caso de Manuel Belgrano, que para abastecer la demanda de Denor hay dos líneas de 500 kV hasta una nueva estación en el área de concesión de Denor. Bueno, ahí también se hace, es casi una prolongación de barras, pero es una nueva estación, Nueva Belgrano, que se vincula con la existente con reactores. Resulta ser que tanto Campana como Manuel Belgrano tienen baja potencia de cortocircuito de diseño, entonces la colocamos en un circuito de baja potencia de cortocircuito. ¿Cómo lo logramos? Esta línea que actualmente acomete en Rodríguez se quita, ya no se vincula más ahí, y se la lleva a una nueva estación que se va a hacer cerca de GBA, en un área que afecta tanto a Edesur como a Edenor, es de utilidad para ambas distribuidoras, y eso quita un aporte importante para Rodríguez y nos permite vincular en el mismo corredor de baja potencia de cortocircuito, entre comillas, a dos estaciones que tienen complicaciones. En el caso particular de la estación Atucha, para la cual se ha previsto una nueva central nuclear, ahí, bueno, sabemos que vamos a tener que repotenciar esa estación. Ahí es más sencillo hacerlo que en Ezeiza y Rodríguez, se puede hacer perfectamente. Y bien, el sistema del Chocón Ezeiza, que todos conocemos, fue el primero de Argentina, dejaría de ser el Chocón Ezeiza, sería el Chocón Rodríguez. Hay dos líneas que están entrando a Ezeiza, fíjense acá con línea de puntos, que dejan de entrar a Ezeiza, y las mandamos con un cachito de línea a vincularlas con dos líneas que actualmente vienen entre Rodríguez y Ezeiza. Fíjense que acá ya las dos líneas que venían de Rodríguez dejan de entrar a Ezeiza y las vinculamos con Henderson. Lindo lío. Bueno, esto es más o menos una idea de la complejidad de los problemas que se avecinan, porque estamos operando al límite en cortocircuito en GBA y necesitamos que vengan más líneas. Esta estación Plomer, que es para la demanda, va a acometer la línea que mostraba Víctor, que viene de Mar del Plata, Vigoratá, y también la línea que viene desde Cuyo, Río Diamante, Chardone, O'Higgins, Plomer. Así que ahí esta estación está llamada a ser una gran estación en GBA, donde incluso podría acometer una línea continua desde Patagonia, desde Puerto Madryn, cuando vayamos al 20% en el 2025 o por ahí. Bueno, esto es un tema bastante importante, que un desafío que tenemos, donde va a haber que tener mucho cuidado en la secuencia en que se hacen las obras para que sea factible hacerlo. No es un tema menor. En cuanto a la DAC que habló Víctor, acá está, para los que no están familiarizados, una rápida explicación. La DAC nació con el sistema Comahue Buenos Aires. La idea sencilla es, era un sistema radial donde la generación estaba en el Comahue y la demanda en Buenos Aires. Si tengo dos líneas de transmisión, la idea fue, las llevo al límite a las dos, y si una línea sale fuera de servicio, yo desconecto una generación equivalente a la potencia que transportaba esa línea, rápidamente, 180 milisegundos, para que no haya problemas de estabilidad. Después, en el centro, el resto de carga del sistema, por actuación de relés de corte por su frecuencia, baja la demanda en una proporción similar a la potencia transportada por la línea antes de la falla,
y más o menos con eso arreglo el balance post falla, para que todo siga funcionando. Esto no sería un criterio de diseño como nos gustaría, N-1, es decir, sale cualquier elemento, ya sea por mantenimiento o en forma intempestiva, y yo sigo abasteciendo la demanda. Pero es claro que nos ha permitido ahorrar millones de dólares en transporte. Y fue la solución a la cual fue convergiendo el mercado eléctrico argentino. Ahora, la cosa se fue complicando, porque yo les hablaba de generación y de demanda, o sea, un corredor radial con generación extremo y demanda en el otro, y ahora no, el sistema ya dejó de ser radial, es mallado, y la generación está entrando en todo el sistema. Entonces la cuestión es bastante complicada, porque todos estos automatismos no funcionan con un estimador de estado que esté haciendo un flujito en cada momento y esté evaluando si me sale esta línea que tengo que hacer, si me sale la otra que tengo que hacer. Eso se podría llegar a hacer en el futuro, pero es bastante peligroso desde el punto de vista de confiabilidad, aunque en cuestiones de inteligencia artificial parece que por el 2045 nos va a superar, así que no podemos decir que eso no se venga. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá las DAC que tenemos en el sistema son varias. O sea, esto es Comahue Buenos Aires, hay una, la DAC Gran Mendoza en Cuyo, en el NOA, en el NEA, desde Yacyretá hasta GBA, que esta DAC, digamos, en el caso particular de la Comahue, es una DAC cuyo diseño es por niveles. Hay 5 niveles de DAC, y dependiendo de la severidad del lugar donde ocurra, de la línea donde ocurra la falla y qué potencia transporta la línea, yo tengo que elegir alguno de esos niveles y a un PLC que en cada estación decirle: si te llega a venir una señal de DAC y de tal nivel, tenés que mandar orden de desconexión de automática de generación hacia el sur. Entonces tengo que elegir entre 5 niveles de DAC a ver la que más me conviene, y eso no es de lo más eficiente, sobre todo ahora que la generación va a intervenir igual que más. Bueno, con la DAC NEA, con la exportación a Garabí, a Brasil, ya se diseñó por eventos, tiene en cuenta cada línea específicamente que sale, y ahí la maestra que está en Rincón está viendo cuál es la línea que salió y toma la mejor decisión sobre generación a desconectar. Entonces el sistema es más flexible para sistemas mallados con más generación. Pero es un lío, todo esto requiere estudios previos a la operación para ajustar ante múltiples combinaciones de demanda y generación. Bien, entonces tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? Bueno, vimos que hay cambios de topología importantes en el sistema, por ejemplo, y que se instala mucha más generación. Entonces, en el caso de la DAC Comahue, la tendríamos que pasar de DAC por niveles a DAC por eventos. Por múltiple generación se tiene que empezar a implementar la idea de un nodo concentrador. O sea, en algún punto, en vez de que la maestra de cada DAC tenga que estar viendo a 1000 generadores, no, que vea pocos. Entonces, en un área tengo un nodo concentrador que me concentra varios generadores y actúa como un generador equivalente. Entonces aparece el concepto de nodos concentradores. Vimos que en GBA teníamos que separar circuitos por razones de cortocircuito. Entonces va a aparecer una nueva DAC GBA litoral, porque ya la DAC NEA no da más como para que le metamos semejantes requerimientos. Lo que se observa también, evidentemente, que nos falta progresar en lo regulatorio, porque hay muchas de estas modificaciones que no las puede hacer un generador en particular, sino que son un requerimiento del sistema, y mucho de esto se ha previsto en las líneas que les mostraba Víctor, pero claro, que lleguen a tiempo para la generación, porque va a llegar a tiempo antes la generación y luego estas ampliaciones. Es un problema práctico real. Tenemos un serio problema en el SADI, y como este es un seminario donde estamos tocando planificación, creo que lo más importante es decir, no hay una planificación, un sector que haga la planificación del SADI en la Argentina, y eso debe ser un desafío
para todos los partidos políticos que hoy están muy preocupados por la fórmula. Acá les agregamos un problema mayor que ganar las elecciones, que es gobernar. Bien, entonces, ¿qué es lo deseable? Bueno, tenemos que hablar de políticas de Estado, una matriz energética objetivo, ver entonces de qué generación vamos a estar hablando, revisar los criterios de confiabilidad, ver qué confiabilidad real queremos, porque implica costos, y lo deseable sería que si lleguemos a un horizonte, que lo pongamos en cuántos años, a tener un criterio de confiabilidad como todos los países del mundo, por lo menos N-1. Y que se tengan en cuenta las pérdidas en el diseño, ¿no? Cosa que actualmente no hay nada claro al respecto como para exigirlo. Y así diseñar la red de transporte. No diseñarla hoy porque mañana entra un generador, ¿eh? Tendría que estar esto bien hecho. Para terminar y dejarla tranquila, Patricia. Hace 15 años estuvimos ahí una jornada cerquita de la casa de Víctor, en Rosario, una jornada de transporte, donde después de 11 años de experiencia, estaba arrancando un nuevo gobierno. Ese gobierno asumió en el 2003, ustedes pueden saber quién era. Y yo decía que si el sistema no se opera, o sea, ahí teníamos ¿cuántos años? 11 años de experiencia. Si el sistema no se opera como se diseña, puede terminar diseñándose como se opera. Cada uno de ustedes puede valorar qué pasó, si se cumplió esto o no. Venimos diseñando como se opera, es decir, en forma relajada, y así cada vez la cosa es peor. Es un tobogán en bajada. Y ahora, con la misma esperanza que dije esto, estamos en un nuevo periodo, ojalá esto se empiece a tener en cuenta. Bueno, lo que digo es que la confiabilidad pretendida y bien definida a través de criterios que la determinan, y así los costos de infraestructura necesarias, hay que tener en cuenta que si no se hace planificación va a haber mayores costos e impactos económicos, que si yo hiciera planificación no se tendría eso. Y eso me ayudaría así a tener la confiabilidad y eficiencia necesaria si es que quiero competir en este mundo para la calidad de vida de nuestros habitantes, que están acostumbrados igualmente a exigir con buena razón un buen servicio eléctrico. Muchas gracias. Bueno, todos sabemos que la ley 27.191 fue la que modificó la 26.190 y su decreto reglamentario es la ley que regula y fomenta la generación renovable en la Argentina. En el marco de esta ley lo que se buscó, que es lo que ya vimos en otra presentación, es que se cubra un porcentaje de la demanda con generación renovable. Se busca que en el 2025 el 20% de la demanda se cubra con energías provenientes de fuentes renovables. En el 2018 se pretendía que se alcanzara el 8% y eso no sucedió. Si bien la ley 27.191 creó el FODER, que es el Fondo para Fomentar la Generación Renovable, y se hicieron distintos mecanismos con incentivos fiscales, actualmente nos encontramos con una barrera que son las tasas. Es muy importante tratar de encontrar tasas adecuadas para estos proyectos porque son de capital intensivo y en dólares. Entonces la barrera con la que nos encontramos hoy en día es con necesitar tasas en buenos plazos. Bueno, los distintos mecanismos que se implementaron fueron la ronda Renovar, el mercado a término y por último la ley de generación distribuida que ha sido sancionada hace poco. A través del Renovar, el objetivo fue vender energía renovable, donde el vendedor era un agente del MEM y el comprador era Camesa en representación de la demanda. Son contratos que se hicieron a 20 años con precios topes que se establecieron. Bueno, acá se puede ver la ronda 1 y 1.5 de Renovar, en donde podemos ver que en la ronda 1 se adjudicaron 17 proyectos con un total de 1.109 megas
y en la ronda 1.5 se adjudicaron 30 proyectos con 1.281. Y en esta tabla de acá están los precios máximos. Luego de la ronda 1 y de la ronda 2 vino la de la ronda 1 y la 1.5 vino la ronda 2. En esta ronda los precios para la generación eólica y solar bajaron, mientras que para las otras energías se mantuvieron los mismos precios que en la ronda 1 y en la 1.5. La ronda 2 de renovar también tuvo la fase 2. Y en esta tabla se puede ver un resumen para cada una de las tecnologías, las potencias que fueron adjudicadas en cada una de las rondas, llegando a un total de una potencia de 4.966 megas. Y se puede ver el precio medio para cada una de estas tecnologías. En esta planilla falta la ronda 3 mini REN, que está en proceso. En el marco de la generación renovable también se creó el mercado a término, que habilitó contratos entre las partes, contratos entre privados, para las energías renovables, y abarcaba principalmente a los grandes usuarios con potencias mayores a 300 kilowatts y a los generadores o autogeneradores de energías renovables. Hay que aclarar que los grandes usuarios tienen que cumplir con el porcentaje de la demanda renovable según la ley, según el cuadro que vimos antes. Es obligatorio que lo cumplan individualmente. Entonces acá se puede ver una comparación entre lo que tendría que pagar un gran usuario que tenga contratos Mater con uno que compre energía directamente en el MEM. Se puede ver que el que compra en Mater solamente tendría que pagar cargo por energía adicional y el cargo por FONINBEMEM. Si bien el Mater permitió hacer contratos entre privados, actualmente por la situación macroeconómica, en la última ronda de renovar no se adjudicó ningún proyecto. Se presentaron solamente 3 y ninguno siguió adelante. Y por último se tiene la ley de generación distribuida, que es la 27.424. A través de esta ley se habilita a los usuarios que están dentro de la distribuidora a poder instalar generación para su autoconsumo y en caso de tener eventuales excesos poderlos vender a la red. Esto es bueno porque de esta manera se evitarían muchas pérdidas en distribución y además los usuarios se involucran en el mercado de generación renovable. El modelo que se utiliza en la Argentina es el modelo net billing, es decir que los excesos nosotros los vendemos, pero se pagan a un precio menor que al que nosotros pagamos lo que demandamos de la distribuidora. Esto es porque se tiene en cuenta que la distribuidora tiene otros cargos por infraestructura que el usuario no tiene. Si bien se utiliza este modelo, hay otros 2 modelos más, el net metering, que son mucho más competitivos, porque esos modelos incentivan al usuario a través de las tarifas. Entonces, para que esta ley tenga funcionamiento, es necesario crear incentivos por parte del gobierno. Existe el FODIS en el marco legal, pero todavía no se implementa, que es el fondo para financiar la energía distribuida. La potencia máxima que se puede poner es de 2 megas. ¿Cómo está considerada la situación de la instalación en el usuario? Porque en realidad tenés una bidireccionalidad, medidores diferentes, instalaciones diferentes. ¿Qué es lo que prevén? Bueno, según la ley, el cambio de medidor usted se lo tiene que solicitar a la distribuidora y la distribuidora le va a colocar un medidor bidireccional, que es el que va a medir tanto lo que consume como lo que usted le vendería. Hoy en día, la persona que quiera hacer esta instalación no tiene ningún tipo de incentivo, tiene que ir y comprar y ponerlo. No hay que eso es lo que nosotros pedimos, que el gobierno incentive, fomente para poner los paneles solares, porque es un beneficio para todos. Esto también beneficia a la red.
Pero hoy en día, y le cobran lo mismo que le cobrarían por poner un medidor común. Víctor, mencionaste que para el año 2025 la potencia equivalente para cubrir el 20% de la demanda estaría en 10.000 megas aproximadamente en función de la intermitencia, digamos. Sí, claro. Dado la intermitencia de las energías renovables, ¿qué capacidad de potencia firme debiéramos tener para poder soportar esos 10.000 megas que no tendrían una probabilidad de ocurrencia inmediata, total, digamos? A ver, hay varios caminos. El tema, por ejemplo, de la regulación primaria, de frecuencia, regulación primaria, la que hacen todos los generadores, por un tema de compensación de variaciones rápidas, de alguna manera se compensa por la gran dispersión geográfica, es como que no debería aumentar demasiado, o sea, podría mantenerse con la actual. La única diferencia es que la van a tener que ser menos generadores que la actual, o sea, los que la hacen, o sea, los sincrónicos, ¿sí? Pero el porcentaje global se podría mantener, es un 3% actualmente, se podría mantener. Las otras regulaciones, lo que es la regulación secundaria, que es un poco más lenta, de varios minutos, es así, va a haber que aumentarla respecto de la de hoy. Y eso también lo hacen los generadores sincrónicos. Por ahora los renovables no se le exige hacer nada con la frecuencia. Y las otras reservas que son rotantes, es decir, reservas que se dejan en generadores que rotan, y las otras de rápido arranque, de 5 minutos, 10 minutos, esa sí va a tener que aumentar muchísimo respecto de lo actual. Actualmente esa reserva, la rotante, por ejemplo, es un 2% de la generación total, y la reserva de 5 minutos, no me acuerdo, anda un 1 y pico %. Bueno, eso sí va a tener que aumentar notablemente. Pero también hay que tener en cuenta que todo esto tiene pronósticos. La generación eólica tiene pronósticos, los pronósticos son muy buenos, sobre todo pronósticos de corto plazo, próximos 4 o 5 horas son muy buenos, tiene un error bajísimo. Y la fotovoltaica también, más allá de algunas variaciones de pase de nube, por ejemplo, pero el pronóstico son muy buenos, con lo cual es difícil encontrarse una sorpresa, digamos que en la próxima hora te quedaste sin viento y nadie se había percatado, ¿está bien? O sea, en ese sentido, si bien van a tener que aumentar las reservas, pero no es algo que va a ser inesperado, digamos. Y van a aumentar las reservas lentas, fundamentalmente. Eso es lo que va a suceder. Vamos a ver cómo se va a remunerar. Seguramente va a haber un cambio regulatorio, que yo no lo conozco, porque ahí los generadores, los que quedan, los sincrónicos, van a tener que hacer mayor esfuerzo. No solo en regulación de frecuencia, sino en la entrada del pico nocturno, que se apaga la fotovoltaica y la demanda sube. O sea, la peor combinación que se puede dar en un sistema eléctrico es que baje la generación y suba la demanda. Entonces, bueno, ahí se va a requerir unas rampas de subida impresionantes, y bueno, todo eso hoy día no está, por lo menos, no está definido cómo se va a compensar. Porque va a ser un mayor esfuerzo. Salvo que pongamos baterías como... Bueno, justamente. Justamente el tema del almacenamiento que nos estaba presentando el doctor Gross apuntaba a esta situación, y él claramente lo señalaba como disminuía el tema de reserva que había que tener presente. Pero apuntando a este tema y viendo que nuestro sistema es tan distinto, tal vez al ejemplo dado de California, surgían dos preguntas. Primero, si han tenido problemas de congestión de red para poder contemplar recursos renovables y almacenamiento, y si los han tenido, cómo lo han solucionado, digamos, ¿no? Porque finalmente, ¿de dónde proviene la inversión para solucionar esos congestionamientos de la red? En California hay grandes límites de todos. Ahora, por ejemplo, la compañía PG&E no provisiona de energía a miles de consumidores que tenían el riesgo del fuego. Con el cambio de clima hay condiciones que puede provocar. Pero en California tenemos bastante incentivos para construir más transmisión, que era construida con inversiones privadas, no con eso del Estado, pero de recibir todos los permisos que deben haber, dura mucho tiempo.
Entonces, nosotros podemos mover muy rápidamente con inversiones en generación, en almacenamiento, pero para mover en transmisión dura probablemente 5 veces más de tiempo que duraba esas otras invenciones. Pero la transmisión es muy importante, que si no se construyese transmisión, vamos a tener el problema en distribución, donde hay la energía distribuida. No es posible de hacer estas cosas sin la red. La red es muy importante, eso costa generalmente, es más barato de hacer inversiones en la red que en generación o que en almacenamiento. Aquí en Argentina probablemente no hay necesariamente los mismos problemas, pero hay mucho interés de parte del este de los Estados Unidos de haber la potencia eólica que tiene North Dakota, South Dakota, pero persona no quiere meter dinero de construir la transmisión para prenderlo. Aquí vas a tener de situaciones probablemente bastante similares, pero que no capito que los precios acá están muy altos, confronto que vemos en todo el mundo. Por ejemplo, cuando tenemos subastas en Saudi Arabia, en Kuwait, han de precios menos de 2 centos americanos per kilowatt-hora. Los precios están demasiado altos. Considerando que al 2025, que es esta meta de 10 gigas estimados que tenemos previsto, falta muy poco tiempo, pensando que el mundo entero estamos en un proceso de descarbonización muy fuerte y el sector eléctrico dentro de lo que es energía debería ser el primero, considerando quizás la rápida intromisión de los vehículos eléctricos, el sistema de almacenamiento de baterías y la necesidad de tener una planificación que planteó Jorge como conclusión importante de su presentación. Mi pregunta es si en este momento desde CAMESA o desde algún organismo nacional se está estudiando un sistema eléctrico argentino 100% o cercano a 100% renovable, cuáles serían los requerimientos técnicos desde el punto de vista de almacenamiento, de estadística, en pronósticos o de mejoras en el sistema para poder cumplir ese objetivo que cada vez tenemos menos tiempo por delante. En CAMESA no hacemos planificación de la red ni del mercado, ¿no? Operamos lo que hay, pero no obstante, lo que yo conozco, te puedo comentar que para los próximos años, llamemos 2025, 2030, 2035, no se está pensando en un sistema totalmente renovable, 100% renovable. Es más, creo que digamos, podría funcionar un sistema 100% renovable, cosas que hay algunos sistemas aislados en el mundo, pero con batería, si no, imposible. Sí, claro, bueno. Pero nuestro sistema, que tiene en esa época va a tener una demanda, no sé, de 30.000 megavatios, no creo que se esté pensando en 100% renovable. Va a mantenerse la generación sincrónica hidroeléctrica, bueno, de última renovable también, por supuesto, bueno, pero ya existe, y térmica. O mayoritariamente, ¿no? Un comentario cortito para que también tengamos presente que la matriz de generación eléctrica de Argentina es muy limpia respecto a lo que ocurre en el resto de los países, fundamentalmente porque no estamos utilizando carbón en la generación de electricidad. Y cuando hablamos también de matriz energética, pensemos que solamente de los recursos primarios que utilizamos para la generación de electricidad era el 20% de nuestra generación de energía eléctrica, y gran parte de esos recursos y la generación de dióxido de carbono lo tenemos en el transporte, donde es otro tema que también hay que atacar. Indudablemente el auto eléctrico nos permitirá mejorar
la situación en las ciudades, pero bueno. Yo quería hacer dos preguntas. No desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista técnico. Si no sería necesario empezar a poner líneas de corriente continua entre los grandes centros generadores de renovables como Patagonia o el NOA y la zona de carga GBA. Y la otra es si la parte del renovable que va a estar instalada en áreas exportadoras, no sería lógico que paguen parte de la expansión del transporte. En la ronda 4 lo que se dice es que se quiere poner generación más transporte, pero no se sabe quién va a pagar ese transporte todavía. El tema es que actualmente no hay capacidad en las líneas para poner más generación. Las líneas están saturadas. Entonces, si se quiere poner más generación renovable, sobre todo que está lejos del centro de consumo, que es acá en Capital, necesitamos líneas nuevas. Pero si le ponemos un impuesto a las renovables, vamos a seguir desalentándolas. Entonces no vamos a cumplir en el 2025 con la meta de cubrir el 20%. Y la idea es tratar de generar más con energías limpias. Si pasara eso, que decís Mario, perdón, posiblemente estas ofertas de generación eólica, en lugar de ser $50 megavatio hora, serían de 120. Claro, entonces, en definitiva, claro, y eso lo tiene que pagar el mercado, y al final es lo mismo. Sí, quería preguntar un poquito qué se está viendo con Flying Wheel, que probablemente solucione una partecita de los otros problemas que se nombraron. ¿Hay ya instalaciones? ¿De qué potencia? Todas las compañías que hacen Flying Wheel devieron bancarrotas. Flying Wheel es una idea excelente, pero implementación es difícil, que Flying Wheel no tiene capacidad grande, no tiene capacidad de tiempo longo. Allora es bueno probablemente per las aplicaciones dedicadas a cualquier cosa, pero no es bastante general e económico de lo hacer en un tamaño de large scale. Eso puedo decir. Perdón, Mario Veloz, que había hecho una pregunta relacionada también, si no era tiempo de pensar en instalaciones de transmisión en corriente continua. Bueno, en el año 2008 hicimos un seminario en Sigre, de Sigre, Argentina, sobre HVDC, aprovechando que un grupo internacional de trabajo sobre impacto de las líneas de continua en proyectos de alta tensión de corriente continua, se reunió acá en Buenos Aires. Entonces aprovechamos toda esa gente para hacer un seminario, y vino gente de Chile a contar la experiencia del estudio del proyecto de 3.000 megavatios de Hidroaicén, que se canceló por problemas ambientales, la gente de Brasil, sus proyectos del río Madeira, Belo Monte. Bueno, yo creía que llegábamos tarde, que el 2008, lanzar este tema en el 2008, como que estábamos empezando muy tarde, porque habíamos perdido la oportunidad ya con el sistema Comau Buenos Aires, habíamos perdido la oportunidad con el sistema de Yacyretá, y en realidad no hubiéramos llegado tarde, porque fíjense que en Patagonia, por ejemplo, se están construyendo las 2 centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz por un total de 1.300 megavatios. Se han adjudicado los programas Renová y Mater Generación en Patagonia por 1.600 megavatios. Llegamos a 2.900 megavatios. Los flujos antes de toda esta generación, como son, van para un lado y para el otro, 300 megavatios más o menos. Bueno, entonces tenemos 3.000 megavatios. Claro, la simultaneidad, qué sé yo, pero las autopistas se hacen antes de que crezca la cantidad de vehículos que circulan. Y justamente son esos proyectos de infraestructura que hacen falta para motorizar recursos económicos como los que tenemos, porque hay buen viento en la Patagonia. Entonces, yo de cabeza, si fuera señor Estado y tuviera plata, son dos cosas imposibles, haría un proyecto de 3.000 megavatios, haría la línea preparada para 3.000 megavatios y empezaría con la parte
la rectificadora y la inversora para 1500 y luego agregó el resto y bueno, se van manejando, pero con los problemas de cortocircuito que estamos teniendo en GBA, fíjense que estamos hablando básicamente de que en todo el plan de obras hay solo 2 líneas que están acometiendo a la zona de mayor demanda del sistema. Entonces, evidentemente estamos con problemas. Entonces está faltando más y eso se va a poner más evidencia cuando lleguemos al 20% pretendido de integración de renovables. Me parece que las energías renovables vienen a ser el carro y la transmisión es los caballos. Y pusimos antes el carro que los caballos. Entonces, evidentemente lo que falta acá es que una vez por todas haya alguien del Estado, alguno de nosotros, que somos todos profesionales, que intervenga en la planificación de este país. Porque si hacemos todos proponemos hacer energía renovable, pero no tenemos cómo traerla para acá, va a pasar lo mismo que Vaca Muerta, que vamos a cargar si no tenemos cómo llevarlo a los lugares de consumo. Entonces, lo que está faltando, no a nivel sino a nivel global, alguien o algunos de nosotros que pensemos, y yo creo que como todos los colegas acá, como somos todos ingenieros, una vez por todas creo que los ingenieros nos vamos a tener que poner en política para cambiar esto y hacer una política energética en nuestro país, porque si no, no va a caminar. No camina nada. Esto es un negocio renovable y no tenemos la línea o los cablecitos para transmitirla. O sacamos el gas y no tenemos el caño para traerlo. Bueno, estamos desarrollando Vaca Muerta y aparentemente podríamos tener muy buenos precios. Entonces eso apunta a un desarrollo de generación térmica. Por otro lado tenemos los desarrollos de generación renovable que tenemos esa energía en forma abundante en el país. Y eso hay que analizarlo. ¿Qué demanda tenemos? ¿Qué necesidades de capital tenemos? Y eso va en una coctelera que es un estudio de planificación, pero de ninguna manera es, a ver, decime para la semana que viene qué tengo que hacer. El que haga esa pregunta, por favor, que todos sepamos que no la debería hacer. Porque si tiene poder de decisión, lo que está pidiendo es que hagamos mal las cosas. Por ejemplo, en ese congreso de 2008, ese seminario de 2008 de SIGRE, claramente la persona de Chile, que estudiaron muy bien un proyecto que no se hizo, claramente planteaban, son 8 años que lleva un proyecto de un sistema de transmisión de corriente continua, bien estudiado, diseñado y construido y puesto en servicio. Cuando uno toma en cuenta todo el proceso, sí, lleva mucho tiempo. Entonces, si no hay planificación, obviamente estamos fritos. Porque si hoy alguien tomara el mensaje, mira, tenés que salir a construir un electroducto importante, y supongamos que no pregunta si es la única opción, porque también tenemos opciones en alterna 750 kV, por ejemplo, que joraba más en corto que la continua en Buenos Aires, pero joraba menos. Entonces, si rápidamente nos piden de un día para el otro qué es lo que hay que hacer, vamos a meter la pata. No hay otra. Eso hay que estudiarlo, hay que ver si conviene, pero hay un tema energético previo, ¿no? Sería buenísimo que tuviéramos claramente definidos los problemas. Después el resto se resuelve. Están las universidades, está SIGRE, está el COPIM, está todo preparado como para poder actuar. Yo quería dar un comentario cortito, y es que muchos de los que estamos acá somos ingenieros electricistas o ingenieros eléctricos. Lo que estamos viendo es que nos está faltando fundamentalmente matrícula para esta carrera, que indudablemente tiene muchos retos hacia el futuro, porque lo que vemos es la electrificación es una realidad. Y bueno, hemos establecido distintas estrategias, y debo señalar que, aprovechando este ámbito, el lunes se acaba de aprobar, al menos por el Consejo Interuniversitario Nacional, que la carrera Ingeniería Electricista o Ingeniería Eléctrica pueda denominarse Ingeniería en Energía Eléctrica. Lo cual, eso es algo que se ha propuesto desde la Universidad de La Plata, y esperamos que eso pueda significar un atractivo mayor a los jóvenes, para que entiendan finalmente de qué se trata esta carrera, ¿no? Creo que son también otros desafíos que tenemos que llevar adelante, fundamentalmente la educación y en lo que es la divulgación de los temas de alto nivel,
agradeciendo al profesor Gross que ha estado con nosotros todo este tiempo y fundamentalmente también a los integrantes del panel, Daniela, Jorge, Víctor y a todos ustedes que han estado aquí, a los dueños de casa, Copime, a Sigre por la organización, digamos que ha encabezado la organización más allá de la propuesta que trajimos desde la universidad, también a la Sociedad de Potencia de IEEE y bueno, y también a la Fundación Fulbright, que hoy hicimos una visita en función de que Gross se encuentra aquí por esa formación. Muchas gracias a todos los presentes. Solamente en nombre de Copime, la casa quiere dejar solamente un certificado de reconocimiento, en principio, y un obsequio. Esto es para ustedes.